país en peso. José Alejandro hoy nos acompaña hoy en nuestros estudios. Él dirige el blog desde el tercer piso y yo le agradezco por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, hemos visto un caso que ha sido investigado por la unidad de investigación del canal, de este programa, pero te hemos invitado porque tú haces ese tipo de investigaciones y has hecho investigaciones que has publicado en los últimos días en el blog desde el tercer piso sobre otros casos que involucran a empresas como Telefónica y respecto a los cuales no ha habido ningún tipo de mención en los grandes medios y tampoco ha habido mucha mención a otro tema que tú has tocado y es el caso del ex vicepresidente de Confiep y presidente de Capeco, Lelio Valareso, que está prófugo de la justicia y que nadie dice nada. ¿Por qué crees que está pasando esto en la prensa nacional? A ver, normalmente en la prensa de casi todo el mundo las corporaciones empresariales no son lo suficientemente tocadas, no salen muchos destapes respecto de ellas. Sin embargo, poco a poco, conforme estas corporaciones van teniendo mayor poder, mayor presencia no solamente en la economía, sino como lo acabas de presentar, en la política, van siendo cada vez más objeto de estudio, de análisis, de investigación. Y los casos que han surgido en las últimas semanas, sobre todo los dos que has comentado, el caso de un todavía funcionario de Telefónica, perdón, y del ex vicepresidente de Confiep, todavía prófugo, Lelio Valareso. Estamos hablando de casos donde la fuente ha sido más bien el Poder Judicial. O sea, no ha sido producto de una investigación, sino más bien el Poder Judicial informando que estos dos casos finalmente han salido a la luz. La pregunta es, esto sale del Poder Judicial porque hay una sanción, hay una resolución que lo condena al señor Valareso, para hablar primero de él, y recibe difusión pero limitada en tu blog. Rosa María Palacios comentó algo, nosotros hemos editorializado el tema también, pero, digamos, si uno compara eso con el caso del señor Oropesa, digamos, hay un abismo. ¿Por qué? No solamente hay un abismo en términos de pantalla, sobre todo en televisión, ¿no? O sea, hay que mencionarlo, ¿no? En prensa escrita el caso se ha comentado mucho más, finalmente después de 2 o 3 semanas, el caso ya se ha comentado en casi todos los diarios, por no decir en todos, pero en términos de televisión, por ejemplo, son muy pocos los minutos de pantalla que un caso como este ha merecido, ¿no? Yo lo que quería es que, así como hemos hablado aquí ya sobre el caso de Lelio Valareso, este prófugo criminal que avergüenza, creo yo, al gremio de empresarios, quienes han sido muy cautos o han tenido un silencio cómplice, diría yo, frente a algo que debería ser condenado más drásticamente. A mí me gustaría que nos cuentes el caso de Telefónica, que los televidentes del Perú seguramente no conocen. Cuéntanos, porque es un caso bien, bien grave. A ver, te cuento. Este es un caso que, para comenzar, solitariamente publicó Ricardo C. hace un par de semanas en el diario La República y que de alguna u otra manera hemos sacado alguna información adicional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hace algunos años se iba a votar en OCITEL, que es el organismo regulador del tema de telecomunicaciones, sobre todo de servicios de telefonía y cable, un tema vinculado a las tarifas, ¿no? Y en ese momento se votó una resolución a favor de Telefónica del Perú. Cuando se hicieron las revisiones de los votos, se dieron cuenta que uno de los votos del señor Marco Antonio Torrey, uno de los miembros del directorio de OCITEL, había sido elaborado en la computadora del señor Aro, que era un connotado directivo de la Telefónica en el Perú. Lo que quiero resumir para los televidentes, el voto se redactó en las oficinas de Telefónica. Exacto, o sea, en un documento en Word, y tú cualquiera de nuestros televidentes lo puede saber, consta el nombre de la computadora o del usuario en Word que utiliza ese archivo. Entonces, ese archivo se elaboró ahí. Se envió a OCITEL y finalmente ese fue el fundamento de voto que el señor Torrey exhibió para votar a favor de Telefónica. Y esa resolución fue firme y se aplicó. Hasta que estalló el escándalo. Una vez que estalla el escándalo, OCITEL retrocede, deja sin efecto la resolución, saca al señor Torrey de OCITEL y el señor Aro pasa a un puesto en Telefónica alejado del país. Pregunta, ¿ninguno de estos dos sujetos está preso? No,
porque además la sentencia que se ha dado en este caso es de 4 años de prisión suspendida, es decir, no van a ir a la cárcel. Y pese a estar, digamos, con esta sanción penal, siguen, digamos, siendo funcionarios de Telefónica a vista y paciencia de todo el mundo y no pasa nada. En el caso del señor Haro, yo he podido revisar esta semana y él tiene su cuenta en Twitter activa y sigue apareciendo como un alto funcionario de Telefónica en España, o sea, en la matriz. Ahora, ¿qué reflexión respecto de la impunidad que se siente o que se pone de manifiesto en casos como ese o en casos como el de Capeco, de Lelio Valareso? O sea, uno delinque, uno hace trafa, uno hace lobby y no pasa nada. No, y lo peor es que se deja la imagen de que todo el empresariado es así. O sea, que todos los empresarios son iguales. O sea, y hay que diferenciar. Hay empresarios que, sin duda, trabajan correctamente, pagan sus impuestos, a diferencia del señor Valareso, o se someten a las decisiones a favor o en contra de un organismo regulador, como en el caso de Obsitel. Pero en estos dos casos lo que estamos comprobando es que hay funcionarios de determinadas empresas que hacen trampa, que en algunos casos, como en el caso del señor Valareso, sancionado más drásticamente que en el caso del señor Haro, pero a su vez uno está prófugo y el otro está todavía en un puesto directivo de una importante compañía. Claro, hay que decirlo, en el caso del señor Valareso es una sentencia de segunda instancia. En el caso del señor Haro y del señor Torrey, estamos hablando de una sentencia todavía de primera instancia. Pero el caso de todas luces es escandaloso. Pero de todas maneras, claro, es un caso que en el 2008, 2009, cuando se destapó, fue un terremoto en términos empresariales y fue un terremoto político. Tan es así que en ese momento también salió a la luz que el señor Rómulo León Alegría enviaba correos electrónicos y cartas a la secretaria del expresidente Alan García para que el señor Torrey pudiera ingresar a un puesto en Obsitel. ¿Dónde quedan los códigos de ética? ¿Dónde quedan las buenas prácticas, las reglas de buen gobierno corporativo de estas corporaciones que, digamos, hacia el público son socialmente responsables y correctas? Digamos, no deberían expulsar a un funcionario que comete este tipo de ilícitos. En el caso del señor Valareso es todavía más grave, porque todos los gremios que forman parte de Confiep y la propia Confiep tienen códigos de ética estrictos en los cuales se dice que sus funcionarios no deberían delinquir. El señor Valareso tiene este problema de impuestos desde el 95. O sea, son 20 años. Tiene el proceso penal desde hace por lo menos unos 8 o 9 años. Entonces, no informó a la persona que lo llamó en Confiep para decirle, tú sé mi segundo vicepresidente. No, además el mal ejemplo que se le da al pequeño empresario. O sea, si el gran empresario hace este tipo de trampas o... No, e incluso al empresario que, grande o pequeño, es informal. O sea, la mayoría de empresarios en el país no están en la formalidad. Entonces, si una persona que es el dueño de una constructora mediana, pero que a su vez es presidente del gremio de los constructores del país, está haciendo trampa para evadir impuestos, o sea, fíjate el mensaje que se le da a cualquier persona, no solamente empresario, respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias que el Estado y la Confiep nos machacan a quienes sí cumplimos con el pago de impuestos. Es terrible. Ahora, me gustaría, aprovechando que estás aquí, también abordar otros temas, porque tu blog no solamente toca temas de lobby y de corrupción empresarial, sino temas de la gran política, o sea, de la política que involucra a los candidatos presidenciales, a los congresistas. ¿Qué piensas de el agenda setting? O sea, ¿qué está pasando a nivel de los favoritos de unos medios frente a los que todavía están en el anonimato, ¿no?, de la multimedia dominante? Bueno, hay 3 candidatos que están en los reflectores, básicamente, ¿no?, que son Alan García, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y hasta que, digamos, no haya un cuarto candidato que pueda romper ese trío, los reflectores van a estar concentrados ahí. Ahora bien, el problema es cuál de esos espacios que está quedando libres es el que se va a cubrir. Dicen que es la izquierda o la centroizquierda. Puede ser un espacio a cubrir, ¿no? O sea, Verónica Mendoza acaba de salir en la carátula de una conocida revista como En Poder, como la persona que podría ser una candidata de la izquierda. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad de la que se habla
más hacia el centro es el señor Guzmán. El señor Guzmán ha tenido una carrera... Es justamente el hombre que es objeto del cuestionamiento porque no ha contado quiénes están financiándolo. ¿Y eso es importante o no? Eso es importante para todos los candidatos. ¿Cuán importante es decir o revelar quiénes están detrás? Es importante por tres razones. La primera es un acto de honestidad ante el votante. Es decir, tú no le puedes decir al votante, oye, dame tu voto, entrégame tu confianza para dirigir el país sin decirte quiénes son las personas que están atrás, financiando la campaña. En segundo lugar, porque le permite al público, nos permite a nosotros los periodistas saber qué posibles intereses pueden estar siendo beneficiados o no en un futuro gobierno de estas personas. Es decir, por ejemplo, si una constructora brasilera como Odebrecht o como Camargo Correa apoyan a un candidato, en el caso del señor Toledo ha sido evidente que una de sus organizaciones no gubernamentales ha sido apoyada por Odebrecht. Sí. ¿No? Entonces, y una constructora brasilera financió parte de la campaña y un empresario dominicano también financió parte de su campaña. Pero eso hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que ponerle reflectores. ¿No? Y además, porque el financiamiento público, porque el financiamiento de las campañas en general es una cosa poco transparente. O sea, la señora Keiko Fujimori en la elección pasada nos dijo que había polladas, ¿no? Rifas, polladas, que la esposa del señor Treyes se había ganado un televisor en una de estas rifas. Bueno, Julio Guzmán ha dicho que son unos empresarios de gamarra los que lo ayudan, ¿no? O sea, gente muy humilde. Claro, lo que tiene que haber es total transparencia. Si una persona tiene el dinero suficiente como para apalancar una campaña, por ejemplo, en el caso del señor Kuczynski, ¿no? O sea, es obvio que... Para contratar a Fabre, ¿no? Claro, o sea, parte de su fortuna personal está jugando aquí en su campaña. Sí. Ahora, ahí tendremos que ver cuáles van a ser los topes que vamos a tener para el aporte individual de cada campaña, que es algo que está en debate en el Congreso de la República, y también la posibilidad del financiamiento público, que está contemplado ya en la ley, pero que por una cuestión de corrección política no se aplica en el Perú. Pero o sea, no solo eso, sino quizá el financiamiento formal, pero también todo el financiamiento informal, esto que no se ve ni se registra, pero digamos, todos los asesores que tienen que estar alrededor de un candidato, ¿quién les paga? No solamente los asesores, ¿no? Sino que muchas veces incluso en canje se dan espacios comerciales de televisión. Publireportajes. O te arman el estrado del meeting, sí, etcétera, ¿no? O sea, hay varios segmentos donde tenemos que poner el ojo, sobre todo en una campaña que va a ser o promete ser costosa, bastante costosa. Yo, José Alejandro, te prometo, y esta tribuna va a ser eso, va a ser una tribuna no solamente muy plural, sino donde vamos a tener los ojos muy abiertos y vamos a invitar a los que están haciendo trabajos de investigación independientes, todos los desconcentrados que están haciendo trabajos bien importantes, tienen aquí una tribuna para venir y contarnos lo que están investigando. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros esta noche aquí en el programa. Gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y regresamos.